Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy estudiaremos las trayectorias y los ciclos y los tipos de sus grafos. Un camino en un grafo es una forma de ir desde un vértice hasta otro. Por ejemplo, de un vértice V0 a un vértice V sub K, pasando por aristas y otros vértices. Los vértices V sub 0 y V sub K que están ubicados en los extremos son llamados el origen y el final del camino W. Los vértices V1 hasta V sub K menos 1 son llamados vértices internos. El número entero K es la longitud del camino, es la longitud de W. Es decir, la longitud del camino está dada por la cantidad de aristas por las que pasa el camino. Las aristas en el camino se pueden repetir. Si se pasa más de una vez por una arista, esta se cuenta varias veces para efecto de la longitud de dicho camino. Dado un camino W que va desde el vértice V0 hasta el vértice V sub K, el camino inverso, denotado por W a la menos 1, es el camino recorrido en forma inversa, invirtiendo el orden, es decir, vamos desde V sub K hasta V sub 0. Una sección del camino es una subsucesión de términos consecutivos del camino, o sea, una parte de ese camino. Las aristas de un camino pueden ser distintas. Cuando eso ocurre, entonces decimos que el camino es una pista, o un sendero, o un camino elemental. Si además los vértices son distintos, entonces el camino se llama trayectoria o camino simple. Es decir, cuando tenemos un camino, se nos pueden repetir las aristas y los vértices. Cuando tenemos una pista, no se pueden repetir las aristas, se pueden repetir los vértices. Y cuando tenemos una trayectoria, se pueden repetir, no se pueden repetir ni los vértices ni las aristas. Consideremos el siguiente grafo y tratemos de dar un ejemplo de un camino, una pista y una trayectoria. Veamos primero un camino. Recordemos que un camino va de un vértice a otro y no hay restricción de que no se puedan repetir las aristas o los vértices. Voy a empezar del vértice U a llegar al vértice X. Voy a ir U por la arista A, llego a V. Por la arista F, llego al vértice Y. Por la arista G, llego al vértice V nuevamente. Vuelvo y regreso por la arista F y llego a Y. Y luego voy a ir por la arista D y voy a llegar a X. Ese es un camino. Va sucesivamente un vértice, una arista, un vértice, una arista. A continuación vamos a dar un ejemplo de una pista. Una pista entonces es un camino donde no se pueden repetir las aristas. Voy igual desde U hasta X. Voy a ir por A, llego a V. Voy a ir por F, llego al vértice Y. Regreso por el vértice G y regreso a V. Voy a bajar por B y llego al vértice W. Y por C llego al vértice X. Allí tengo la pista. Se repitió el vértice V, pero no se repitió ninguna arista. Por último, entonces vamos a ver un ejemplo de una trayectoria. Una trayectoria, entonces, no se pueden repetir. Es un camino donde no se pueden repetir ni los vértices ni las aristas.
voy entonces del U por A hasta V, voy por F hasta Y, voy a bajar por la arista H hasta el vértice W, y luego por C regreso al vértice final, que sería X. Allí no se repitieron ni las aristas ni los vértices, esa es una trayectoria. En un grafo no vacío tenemos que un camino es cerrado si su origen y terminación es el mismo. Es decir, parte de un vértice y termina regresando a ese mismo vértice. Un ciclo o circuito es un camino cerrado que no contiene ninguna arista repetida. Un ciclo viene siendo entonces una pista cerrada. Un ciclo simple es un ciclo cuyo origen y vértices internos son distintos. Es decir, un ciclo simple es una trayectoria cerrada. Un K-ciclo, entonces, tiene que ver con la longitud K del ciclo. Este será par si la longitud del ciclo es un número par, y será impar cuando la longitud del mismo sea un número par. Obviamente, como el nombre o la intuición de geometría nos dice, un ciclo de longitud 3, o sea que pasa por 3 aristas, es llamado un triángulo. Veamos estos conceptos en un ejemplo. Vamos entonces a dar un ejemplo de camino cerrado, de ciclo, ciclo simple y de un triángulo. Vamos a empezar con un camino cerrado. Voy a tomar el vértice X. El camino cerrado debe llegar nuevamente a X. No tiene más ninguna otra restricción. Vamos entonces por H y llego a V. Luego subo por B y llego a U. Bajo por C, llego nuevamente a V. Vuelvo y subo por B, llego a U. Y por A, llego a X. Allí se repitió la arista B y se repitieron los vértices U y V. Ese entonces es el ejemplo de camino cerrado. Ahora entonces vamos a dar un ejemplo de un ciclo o circuito. Voy entonces a partir nuevamente de X, voy por H hasta V, subo por B hasta U, bajo por C y llego nuevamente a V, voy por D, llego a W y por G subo y llego a X. Si ven, no se repitió ninguna arista. Se repitió el vértice V. Además, ¿por cuántas aristas pasamos? Pasamos por 1, 2, 3, 4 y 5. Significa que ese ciclo es un ciclo de longitud 5. Allí tenemos el ejemplo del ciclo. Vamos a ver ahora un ejemplo de ciclo simple. Voy entonces desde X por A y llego a U. Voy a bajar por B, llego a V. Voy por D, llego a W y por G subo y llego a X. No se repitieron ni las aristas ni los vértices. Así que este es un ciclo simple. Por último, vamos a ver un ejemplo de triángulo. De X voy a H y llego al vértice V. Por la arista C subo y llego a U. Y por A regreso al vértice X. Y ese es pasamos por 3 aristas, así que ese es un triángulo.
Ahora tenemos un resultado que nos brinda una manera de saber a partir de ciclos cuando un grafo es bipartito, ya que los grafos bipartitos son los únicos ciclos que son los únicos grafos que no contienen ciclos de longitud impar. Veamos ahora el concepto de cuando dos vértices son conexos. Dos vértices son conexos, ya sea que el grafo sea dirigido o no, si existe una trayectoria que inicia en uno y termina en el otro. Veamos un ejemplo para el caso de grafos dirigidos. Desde A yo puedo llegar hasta B, puedo llegar a C y puedo llegar a E. Así que A es conexo con B, con C y con E. Veamos ahora a B. De B solamente puedo llegar a E, así que B es conexo con E. B no es conexo con A porque no puedo llegar a A desde B, ni es conexo con C. Recordemos que dijimos que A sí era conexo con B, pero B no es conexo con A. Ahora veamos C. C es conexo con E. No es conexo ni con A ni con B. Y E no es conexo con ninguno de los otros tres, ni con A, ni con B, ni con C, porque desde él no podemos ir por ningún camino a ninguno de los otros vértices. Allí entonces tenemos un resumen de lo que ya he expresado. Veamos ahora en el caso de un grafo no dirigido. Desde A yo puedo ir a G, puedo ir a F y puedo ir a C. Del mismo modo, desde G puedo ir a F, puedo ir a A y puedo ir a C. Igual, desde F puedo ir a G y a C, y desde C también puedo ir a cualquiera de estos tres. O sea que estos cuatro vértices que están aquí, entre ellos son conexos. Como el grafo es no dirigido, las aristas van en ambas direcciones. En cambio, estos cuatro no son conexos con estos dos que están acá, porque no hay forma de llegar de un vértice de estos que está acá a B o a E. En cambio, entre ellos dos, B y E, sí son conexos. Allí entonces está lo expresado. Veamos entonces que en un grafo no dirigido la conexión entre vértices es una relación de equivalencia. La reflexiva. Un vértice consigo mismo. Simplemente tengo que quedarme allí y no moverme. Sería por medio de un camino de longitud 0. Ahí entonces se cumple la reflexiva. La simétrica. Si hay un camino de ir de un vértice a otro, simplemente recorro el camino inverso y obtengo entonces la propiedad simétrica. Eso ocurre solo si es no dirigido porque las aristas van en ambas direcciones. Y por último, la transitiva. Si hay un camino desde U hasta V y luego de V hasta un tercer vértice W, simplemente es cuestión de unir los dos caminos y puedo llegar desde U hasta el último que es W. Ahora el concepto de distancia entre dos vértices. Si los vértices son conexos, esta distancia es la longitud del camino más corto que hay de uno al otro, de un vértice al otro. Por el contrario, si los vértices son no conexos, asumimos entonces que la distancia es el infinito. Veamos esto en un ejemplo. Consideremos el siguiente grafo. Desde A puedo ir hasta G por medio de una arista. Ese es el camino más corto para ir desde A hasta G, así que esa distancia vale 1. Solamente hay una arista. Desde A a F también el camino más corto es
por medio de esta arista, y entonces la distancia de A a F también es 1. Si quiero ir desde A hasta C, tengo esta opción, pasar por 2, llegar a F, por 4 y llegar a C. O ir a 1, pasar por 5 y llegar a C. Y con esos dos hay longitud 2. Si usara este que está aquí, me daría uno de longitud 3, pero como la distancia es el camino más corto, sería entonces que la distancia de A a C vale 2. Siempre que tenemos una distancia que no sea 1 ni infinito, tenemos que especificar la trayectoria que estamos usando. En este caso puedo usar cualquiera de las dos, A1G, 5C, o puedo usar A2F, 4C. En ambos casos la distancia de A a C vale 2. En cambio, si busco la distancia de A a B o de A a E, va a valer infinito porque no hay ninguna forma de llegar desde A hasta B o hasta E. Ahí entonces tenemos resumido los resultados y vemos que cuando me da una distancia que no vale 1 ni infinito, tengo que especificar qué camino usé para que veamos que aquí usamos dos aristas y por eso la longitud o distancia es 2. Veamos ahora entonces el concepto de subgrafos. Tengo dos grafos, un grafo G y un grafo H. Las condiciones para que H sea un subgrafo de G son 3. Que el conjunto de vértices de H es un subconjunto del conjunto de vértices de G. Que el conjunto de aristas de H sea un subconjunto del conjunto de aristas de G. Y por último, la tercera condición sería que la función de incidencia de H sea una restricción de la función de incidencia de G al conjunto de vértices y aristas de H. Cuando el subgrafo no coincide con el grafo original, decimos que es un subgrafo propio. Veamos aquí un ejemplo. Tengo este grafo y lo que voy a hacer es que voy a quitar la arista, el vértice 3 y las aristas, estas dos que están aquí. Y entonces obtengo allí un subgrafo del grafo original. Vemos ahí entonces que el conjunto de vértices del subgrafo es un subconjunto de los vértices del grafo original. Igual ocurre con el conjunto de aristas. Y las relaciones de incidencia también son parte de las aristas que están en el grafo original. Veamos otros tipos de subgrafos. Tenemos el subgrafo expansivo. Es un subgrafo donde el conjunto de vértices de ambos se mantiene. Lo que pueden faltar son algunas aristas. Por ejemplo, tengo este grafo que está aquí. Debo conservar los 5 vértices que tiene: U, Y, X, W y V. Lo que pueden faltar es aristas, así que voy a quitar esta arista y esta que está aquí. Y ya con quitar esas dos aristas tengo un subgrafo expansivo que tiene los mismos vértices del grafo original, solamente que algunas aristas hacen falta. Ahora tenemos el concepto de subgrafos subyacentes. Lo vamos a definir para grafos no dirigidos y para grafos dirigidos, porque se buscan de manera diferente. Cuando el grafo es no dirigido, simplemente se eliminan los bucles y si hay aristas paralelas, solamente dejamos una de ellas. Tengo este grafo que está aquí. Tengo que eliminar los bucles, así que este que está aquí lo tengo que eliminar esta arista. Cuando hay aristas paralelas, como en este caso, elimino una de ellas. Acá tengo aristas paralelas también, elimino una de ellas. Y obtengo entonces el subgrafo subyacente, eliminando los bucles, y si hay aristas paralelas solamente dejamos una de las dos.
O si hay más de 2, igual nada más se deja una de las aristas paralelas. Para cuando tenemos grafos dirigidos, entonces lo que se hace es que se eliminan los bucles y las aristas que son dirigidas se cambian. O sea que cambiamos arcos por aristas. O sea que quitamos las flechas. Al quitar las flechas, cuando tengo aristas paralelas, como una arista no tiene dirección, de estas dos solamente dejo una. Y allí tengo, quitando la dirección, o sea las flechas, y eliminando los bucles si los hay, obtengo el subgrafo subyacente de un grafo dirigido. Algunos subgrafos especiales. Tenemos un grafo G y nos importa sobre todo el conjunto de vértices y el conjunto de aristas. Vamos a tomar un subconjunto del conjunto de vértices y un subconjunto del conjunto de aristas del grafo. Y a partir de este grafo vamos a definir algunos subgrafos especiales, aunque esos subgrafos se pueden aplicar a cualquier tipo de grafo. Solamente este lo estamos usando para ejemplificar. Tenemos el grafo G de un conjunto de vértices. Tengo un subconjunto, como ya habíamos dicho, V' del conjunto de vértices del grafo original. El grafo o subgrafo definido por G de V' es el grafo que se obtiene eliminando estos vértices y todas las aristas en las que ellos están involucrados, o sea, sus aristas incidentes. Tengo el grafo que original y me están pidiendo G de W, X y Y. Significa que solamente debo considerar esos tres vértices, W, X y Y. Y solamente debo considerar las aristas en las que ellos están involucrados. Esta que está aquí H, que está D y esta C. Cualquiera de las demás, por ejemplo, esta que está aquí B, no la puedo tomar en cuenta, porque sería W con V y V no está en este conjunto. Solamente son los vértices que están en el conjunto y las aristas entre estos vértices. Ahí entonces tengo ese subgrafo. Otro subgrafo es G menos un conjunto de vértices. Se obtiene entonces eliminando estos vértices juntos con sus aristas incidentes. Ahora entonces es en cierta forma lo contrario del anterior. Tengo que eliminar, justamente son esos vértices y las aristas en las que ellos están involucrados. Tengo el grafo original y me están preguntando G menos los vértices U y W. Ahora entonces se trata de quitar. Entonces tenemos que quitar el vértice U y el vértice W. Y debemos quitar todas las aristas en las que ellos están involucrados, aunque sea con un vértice de los que sí quedan. Tengo que quitar esta porque aunque V no lo hemos quitado, pero U sí lo estamos quitando. Tengo que quitar esta. Acá W, tendría que quitar esta que está aquí, porque está involucrada con W. Tendría que quitar esta que es C, que está involucrada con W. Y tendría que quitar B, que está involucrada con V y con W. Y solamente me quedarían entonces los vértices X, Y, V y las aristas F, G y D. Allí está entonces el subgrafo. Tengo otro subgrafo que es, entonces ahora estamos quitando un subconjunto de aristas. Simplemente quitar el subconjunto de aristas, no tenemos que quitar vértices. Tengo el grafo original y que tenemos que quitar las aristas A, B y F. Quito la arista A,
quito la arista B y quito la arista F. Los vértices todos continúan, solamente quito esas tres aristas. Ahí tengo el grafo, el subgrafo especial, quitando un subconjunto de aristas. Finalizamos entonces la clase del día de hoy. Recuerden las asignaciones para el día viernes, que tienen hasta las 12 de medianoche para subir a la plataforma. Aprovechen los ratos de ocio. Saludos.